Bien, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy vamos a estar revisando el Salmo número 3, que es una oración matutina de confianza en Dios. Es un canto de apoyo y seguridad. Estamos empezando nuestra serie devocional, ya es el devocional número 3 de esta serie llamada Cantos de Fe, Amor y Esperanza. El día de hoy nuestro título, nuestro devocional es un canto de apoyo y seguridad. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 3. Vamos a hacer la lectura en la versión Reina Valera 60 para poder meditar en este salmo en esta mañana. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste, si estaba bien leído, sí leí bien. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Bien, en esta mañana estamos entonces meditando en este canto de apoyo y seguridad. Es una oración matutina de confianza en Dios. Incluso nosotros aquí en la congregación hemos cantado este salmo. Cantamos el primer versículo, el versículo 1 y el versículo 2 lo cantamos juntos, y el versículo 3 lo usamos como coro. Dice más o menos, dice: Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que dicen contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Yo me acosté, dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté, dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. La salvación es de Jehová,
Sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Mas Jehová es escudo alrededor de mí. Es mi gloria el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria el que levanta mi cabeza. Es mi gloria el que levanta mi cabeza. Bien, y esa es una forma en que nosotros cantamos este Salmo número 3. Hay otras versiones, pero bueno, esta es la que nosotros cantamos. El tercer salmo presenta una oración intensa, profunda y sentida. El salmista clama por apoyo y seguridad en medio de la persecución y delante de la multitud de los adversarios. Su fuente de esperanza está en el Señor y su salvación proviene del Dios que se levanta. Para el poeta del Salmo, su refugio no es humano, es decir, su confianza no está en el ser humano, su confianza está en lo divino y su futuro está en las manos de quien tiene el poder y el deseo de redimirlo. Luego de los primeros dos salmos que hemos revisado, tanto el Salmo 1 y el Salmo 2, uno con énfasis didáctico y el otro con énfasis sapiensal, se presenta esta plegaria individual que reclama ayuda divina en medio de la crisis. Generalmente este salmo se relaciona con los lamentos individuales que están contenidos en el Salterio. Esta colección de salmos, en el título hebreo que se presenta para este salmo, se escribe que es un salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Esta historia la encontramos ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 15 al 19. Como el resto de los títulos hebreos, esta es solamente una añadidura que se hizo posteriormente e intentaba relacionar los salmos con David, que era reconocido en el pueblo como un monarca, como militar, y también como poeta, como músico y un dulce cantor. El lenguaje que se usa en este salmo pues tiene muchas referencias al orden militar, al orden marcial que se manifiesta en el salmo, y esto puede ser indicativo pues que el escritor era parte de la corte real o inclusive un rey de la dinastía de David. Aunque alguien fuera de esos círculos reales pudo haber escrito un poema en una situación de angustia personal fundamentado en sus experiencias adversas en la vida. La poesía del salmo pues incluye 4 estrofas y una métrica regular. Ustedes lo notaron, se usa casi todo el salmo, solamente el salmo 7 no se ha modificado para cantarlo, pero podríamos buscarle la métrica para también poder cantarlo de una manera sencilla. No es tan complicado poder encontrar la métrica de este salmo. Comienza con una invocación al Señor que precede la descripción de la plegaria. El tema del salmo se mueve del clamor en la dificultad a la afirmación de confianza y seguridad en Dios, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un estudio de este salmo desde la música, desde esta himnología, podríamos ver que es un canto gradual. Lleva desde un extremo de necesidad, ¿sí?, de esta dificultad y problemática, esta intranquilidad, a una confianza. Es decir, va llevándonos paso a paso hasta caminar y sentarnos junto a la confianza y seguridad en Dios, ¿sí? Desde la expresión de una herida profunda y mortal en el versículo 7, dice: levántame, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, ¿sí? Hasta la celebración de la victoria que proviene del Señor. En el versículo 8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Eso son pues justamente esta reflexión o esta lectura que podemos hacer desde la himnología, ¿sí?
estamos viendo que es un canto gradual. En los primeros 2 versículos el Salmo comienza con una preocupación y con un dolor. Se han multiplicado los adversarios y enemigos del salmista. El poeta se admira de las dinámicas que le rodean, que en vez de propiciar seguridad y esperanza, presagian conflicto y conflicto con lucha. La oración final de la estrofa es reveladora. Los enemigos le indican que Dios no lo puede ni siquiera salvar. Se afirma de esta forma lo extremo de la crisis. Se pone de relieve la naturaleza del dolor. Se revela la desesperanza en grado sumo. Dice, no, muchos dicen, muchos se levantan contra mí. No hay para él salvación en Dios. Qué terrible es cuando nuestros enemigos, cuando aquellos que nos procuran mal, cuando aquellos que nos están tratando mal, dicen, es de esto, ni siquiera tu Dios te salva. Pero nosotros tenemos una confianza en Dios, sabemos en quién hemos confiado y sobre todo quién es esta persona, el Señor del universo, el sustentador de la vida. En Él hemos confiado. Entonces esta estrofa es lo que dicen los enemigos, pero no es una realidad. Lo que caracteriza el inicio de esta oración en este salmo es la preocupación. Sin embargo, como la plegaria se hace a Dios, manifiesta un sentido implícito y solapado de esperanza. El salmista se allega al Señor en medio de una crisis, pues entiende que sus fuerzas, ¿sí?, que las fuerzas que afectan su existencia pueden cambiar ante las acciones de un poder superior, ante las acciones de un poder divino de liberación. La admiración que se profiere en la primera estrofa pone en evidencia la seriedad de la situación, la seriedad del problema. Dice, muchos son mis adversarios, muchos, y se han multiplicado en gran forma. El poema no se identifica con precisión quiénes son los adversarios, aunque la referencia puede aludir a los enemigos tradicionales del rey. Recordemos que siempre que hay una monarquía, un reinado, un gobierno, siempre va a haber enemigos, ¿sí?, sea cual sea el origen de aquel gobierno, sea cual sea pues justamente la proclamación sobre la cual se haya erigido este gobierno, siempre tendrá contrincantes, siempre tendrá enemigos. Pueden ser naciones enemigas, monarcas extranjeros, y cuando el Salmo posiblemente se leía en aquel momento, cuando la monarquía ya debió haber dejado atrás la historia de Israel, la expresión podría entenderse ahora en términos de antagonismos personales o aquellos que procuran nuestro mal, como lo hemos dicho. La multitud que habla en contra del adorador describe apropiadamente tanto a gentes rebeldes como a enemigos personales e incluso a naciones extranjeras. Según los adversarios y las personas que se levantan en su contra, la condición de aquel hombre no propiciaba ningún tipo de ayuda, ni resistía el apoyo. Para sus enemigos, ni Dios mismo podría salvarlo, ni Dios mismo podría librarle de aquello que habían pensado sus enemigos, ¿sí? No podrían intervenir para rescatar y salvar a aquel hombre de su crisis. La gravedad de su condición llegó a tal punto que no tenía remedio ni futuro. Posiblemente, de acuerdo a la enseñanza de la época, lo que podemos entender sobre el contexto de este salmo, podemos pensar que la persona había pecado de forma extraordinaria para estar en una situación terminal, incluso sin la posibilidad de alcanzar el perdón de Dios a los ojos de sus enemigos. La palabra que se usa para describir este salmo, como hemos dicho, pues nos relata esta huida, este problema, esta situación que posiblemente vivió David, ¿sí? Y invitaba a reflexionar sobre los problemas que pueden presentarse también sobre nosotros. Luego en el versículo 3 y 4, después que hemos comprendido la gravedad de la condición y situación, el salmista profesa su fe en el Señor.
y nos dice que es su escudo y es su gloria. La imagen del escudo nos puede remitir a aquella armadura que utilizaba el guerrero. Este equipo pues era de forma redonda y podía ser de metal, o a veces era a base de madera recubierta con cuero, que previamente había sido preparada pues con algún tipo de aceite y grasas animales para aumentar su resistencia, y de esta forma este escudo se usaba para preservar, tapaba justamente de aquí del pecho a el vientre, incluso había otro tipo de escudos que podían tapar hasta la rodilla y la parte del rostro. ¿Sí? Había distintos tipos de escudos, incluso si nosotros vemos en películas o en series o historietas que están ambientadas en la época romana, podemos ver que los escudos romanos, había un tipo de escudo que era más ancho, que era más largo, y bueno, esto es importante que nosotros podamos entender también sobre el contexto que está escrito el Salmo. ¿Por qué? Porque la idea del escudo es completamente distinta a la que nosotros pudiéramos hoy en día llegar a imaginar o tener concepción acerca de esto. El escudo realmente representaba una protección total, una protección de gran manera, y sobre todo una protección efectiva hacia los ataques del enemigo. Pensemos por ejemplo en la formación Tortuga. Era una formación que el ejército romano implementaba, en la cual ponían una serie de escudos hacia el frente y luego escudos tapando la parte superior, y esta formación era bastante efectiva cuando querían repeler algún ataque, y solamente quedaban espacios o orificios por donde podían ellos sacar sus lanzas, y al estar protegidos podían ser más efectivos en ir diezmando las fuerzas enemigas. ¿Por qué? Porque estaban tapados por todos los flancos, por arriba y por abajo, hacia el frente, y con estas lanzas, con este alcance que podían tener en las lanzas, podían protegerse perfectamente. Entonces, imaginemos que la imagen del escudo alude a esta defensa de un hombre guerrero, que alude a una defensa de alguien que está en la batalla. Por eso el lenguaje militar es importante que nosotros podamos descubrirlo aquí. Este equipo de batalla también tenía una forma redonda y podía ser de metal, como hemos dicho, pero también podría incluir algunos otros elementos. Podría ser incluso de bronce, lo que lo haría un poco más pesado, pero también más eficiente para la protección, o más ligero tal vez para ir a pie, para irlo cargando, y esto proporcionar cierta defensa, a lo mejor desviando los ataques y proveyendo la oportunidad de contraatacar. ¿Sí? En el contexto del Salmo se compara a Dios con el escudo del guerrero, que revela su utilidad e importancia al fragor de la batalla. Dios protege al salmista de los ataques de sus enemigos y adversarios, y se convierte en la fuente de su seguridad y también en la fuente de su esperanza. Esa capacidad protectora de Dios le hace merecedor del ser la gloria del salmista. Posiblemente la expresión debe entenderse como una referencia a Dios, en quien me glorío, que transmite la idea de quien restablece mi honor, afirma mi dignidad y reconoce mi integridad. Finalmente, nosotros hoy en esta mañana debemos tomar un espacio, reconocer en quién estamos confiando, en quién está nuestra confianza, en quién hemos depositado nuestra fe, en quién hemos depositado nuestra esperanza. Finalmente esta serie lleva ese nombre: Cánticos de Fe, Esperanza y de Amor. ¿Sí? ¿Por qué nos está protegiendo nuestro buen Dios? Porque nos ama. ¿Sí? ¿En quién hemos depositado nuestra esperanza? ¿En quién hemos depositado nuestra fe? Como decíamos al principio, puede ser un cántico en la mañana, un cántico al despertarnos y pedir de Dios protección, y pedir de Dios que nos proteja sobre aquellas situaciones que estamos viviendo. Hoy en día se vuelve muy necesario tener en mente y muy muy presente esta situación, ¿sí? Sobre todo podemos nosotros estarnos desplazando,
Sí, con todas las medidas de seguridad que podríamos tener, pero también confiando en que la voluntad de Dios se hará y que en su voluntad está que nosotros salgamos con bien dentro de esta pandemia y dentro de esta emergencia que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Levantar la cabeza generalmente es una imagen legal y jurídica, puede aludir al gesto del juez cuando declara la inocencia de algún acusado y lo muestra ordenando el gesto de levantar la cabeza. La expresión que vemos aquí se usaba en los antiguos entornos penales cuando se liberaba de la prisión a alguna persona. En el contexto de este salmo, la expresión revela la actitud divina que es capaz de transformar las realidades adversas de las personas afligidas y necesitadas a la posición de levantarlos y ponerlos en algún sitio de honor y dignidad. De un lado, el salmista acepta la gravedad de su condición, del otro, reconoce la capacidad divina de liberación, ¿sí? Entonces, cuando dice, es el que levanta mi cabeza, es una idea que nosotros debemos comprender desde el contexto, ¿sí? Es el que me vuelve a poner en las alturas, es el que restablece mi honor y es el que restablece mi dignidad. Desde ahí nosotros debemos estar pensando en este Dios que nos ama, en este Dios que nos provee su protección, en este Dios que nos da de todas sus buenas y ricas bendiciones cada día, cada mañana, y dice que cada día sus promesas se están renovando. Ante el clamor y el grito del salmista, el Señor responde desde su monte santo. Dios recibe las plegarias que surgen de la boca del salmista, que están llenas de angustia, y responde las oraciones que reconocen su necesidad. Su monte santo alude a la morada divina, a la morada celestial, en el cual el salmo hace una referencia en Sión, dice ahí en el versículo 2. En el capítulo 2, Salmo número 2, versículo 6, perdón. Y aunque en Israel la santidad divina se manifiesta en la presencia del arca del pacto en el templo, el monte santo era para las culturas de aquel tiempo el particular lugar donde la morada de la divinidad se encontraba y además representaba la bóveda celeste y la tierra que le pertenecían al Señor. Luego en el versículo 5 al 7 hace afirmaciones de dolor y preocupación. El salmo incluye varios elementos de esperanza. El salmista durmió y tuvo al parecer una pesadilla, y al despertar se percató que Dios le acompañaba y Dios le sustentaba. El apoyo divino le daba valentía y fortaleza para enfrentar ahora a los enemigos que estaban rodeándole. La presencia de Dios permite despertar con sentido de futuro y seguridad. Tal vez hemos tenido o tengamos algún día terrible, pero si confiamos en Dios podemos despertar con este sentido de futuro y seguridad. Y la oración que hace el salmista al descubrirse protegido y cuidado es de afirmación y seguridad. El Dios bíblico hiere a los enemigos y quebranta a los perversos. El Dios bíblico nos ayuda, nos soporta, nos trae confort en la noche y nos inyecta nuevas fuerzas, nuevas esperanzas y nueva fe cada mañana. Es por eso que esta se vuelve un cántico, como hemos dicho, de apoyo que nos va, en el cual estamos reconociendo este apoyo. Las referencias al sueño aquí pues podemos decir que es al proceso de descanso y reposo. No son indicaciones de búsqueda de revelación, sino este descanso que necesitamos físicamente todos y que todos necesitamos dependiendo de nuestra edad, ¿sí? Necesitamos ciertas horas de sueño, ciertas horas de descanso en el cual nosotros podamos dar descanso físico, que nosotros podamos dar este descanso a nuestro cuerpo. La indicación cuando dice levántate, más que al acto físico de incorporarse, revela el deseo de la intervención divina que manifiesta este salmista, revela su apetito
por la revelación de Dios. Alude a su anhelo de salvación y futuro. Posiblemente esa expresión que dice aquí, levántate, Señor, era un tipo de guerra relacionado con el arca del pacto en aquellos momentos, que simboliza la presencia divina. El Dios del salmista tiene el poder de hacer salvación, de poder salvarle, y el deseo y de redimirle también. Entonces, esto es algo que nosotros podemos también tomar para nosotros. Fíjense cómo dice versículo 7, dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Está clamando, está pidiendo, su corazón está volcado sobre aquel que tiene el poder, sobre aquel que tiene toda la potestad. Entonces, el Dios del salmista tiene el poder de salvar, el deseo y el deseo también de redimir, y por eso acude a él. Herir en la mejilla, como dice aquí, es una forma de insulto y desprecio. Y cuando dice los dientes de los perversos quebrantados, evoca la imagen de las fieras salvajes que ya no tienen poder para hacer daño, que han sido cascados sus dientes. Entonces pueden ser muy fieros, pero su principal elemento, que es esa herida mortal, ha dejado de estar con ellos. Juntos estos dos elementos, tanto la mejilla herida y los dientes quebrantados, ponen en manifiesto la acción, el poder divino que permite ahora al salmista, a este hombre abatido, lleno de enemigos, levantarse confiado, levantarse airoso y levantarse con nuevas esperanzas. La afirmación del Salmo en el versículo 8 es un elemento que nos remite a seguridad y esperanza. La salvación le pertenece únicamente a Dios y la bendición es para el pueblo. Luego reconoce las complejidades y las dificultades del problema que estaba viviendo. El salmista profesa que el dolor no tiene la última palabra contra aquellos que siguen las enseñanzas de su buen Padre Dios. No hay angustia que esté sobre ellos, que no pueda ser removida de parte de la mano de Dios. La primera parte de este versículo es una confesión pública de fe. Dice, la salvación es de Jehová. Y la segunda parte es una petición de bendición divina sobre tu pueblo, sea tu bendición. Está el salmista involucrando estos dos elementos. La lectura de este salmo pone de relieve la realidad de la vida, la realidad que todos vivimos, sus complejidades, sus contradicciones, los desafíos que vivimos a diario, ¿sí? Todos los días podemos vivir desafíos, todos los días vamos a enfrentarnos a problemas, todos los días vamos a enfrentarnos a contradicciones, a cosas que nos hagan sacudir. A lo mejor no todas el mismo día, pero sí en distintos días podemos vivir cada una de estas, cada una de ellas. El salmista expresa finalmente su queja ante sus enemigos, pero también revela su convicción de que Dios responderá a las plegarias en cómo Él va a intervenir en su vida. Y fundamentado en esas condiciones, declara su fe y declara su esperanza y afirma con seguridad que la victoria en la vida va a emanar únicamente y va a proceder únicamente de su buen Señor, de su buen Padre, de Jehová que está en los cielos. Este salmo forma parte de estas oraciones que nos pueden enseñar, que nos van a llevar de la mano para ir conformando nuestra fe, para ir conformando nuestra esperanza, para darnos aliciente que necesitamos día a día y sobre todo en este tiempo. La gente que es bienaventurada, que medita en la ley y confía en el Señor, reconoce la importancia también de la oración. Por eso este salmo se vuelve un cántico, pero también es una oración. Estemos meditando en estas cosas, en el día de hoy estemos confiados, asimismo en la palabra que Dios nos ha dado y en la seguridad de que nuestro buen Dios nos tenderá siempre ayuda, apoyo y nos levantará cada vez que nosotros clamemos a Él.
Por mi parte es todo. Agradezco a Dios por la oportunidad de poder reunirnos cada mañana. Y si es su voluntad, el día de mañana nuevamente nos veremos aquí para tener nuestro tiempo devocional. Hasta pronto. El Señor les bendiga. Buenos días.